¿Estás grabando? Córtalo y vuelve a empezar. Estoy a punto de hacer eso. Claro, si quieres ya. Ok. Hola, bienvenidos a este podcast de entrevistas donde el hombre del chaleco le hará preguntas personales, bizarras y divertidas a invitados especiales como comediantes, actores, personas con trabajos interesantes o solo personas con vidas o temas que, a mi opinión, deberían ser dados a conocer. En esta ocasión tengo como invitado a un comediante de stand-up con más de 10 años de trayectoria, soldador, empresario estadounidense, pero curiosamente con ya una carrera haciendo stand-up en español. Tenemos como invitado al buen Sam Butler. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. No sé, primero quiero empezar diciendo que pues, gracias por invitarme, pero ¿y tu chaleco? O sea, yo pensé que el podcast tenía que ver con el chaleco y luego me siento incurado porque no tengo computadora. Pero... Suele pasar. No, ahorita te la comparto si quieres. No, está bien. Quiero ver qué estás viendo. No, pero me da mucho gusto estar aquí. Gracias por tenerme aquí en tu podcast. Nada más querías ver qué estoy viendo. Hace poco me metí a un Patreon de no sé si has visto de estas chicas que dicen, apóyame en Patreon y te mando fotos sensuales y eso. Al rato te paso unos links. No. Bueno, pues, Sam, tienes más de 10 años en la comedia en inglés y pues unos tantos más ya en español. Sí, así es. Pero, ¿te acuerdas cuál fue tu primer contacto con la comedia? El stand-up en sí fue algo que me gustaba de niño, ¿sí? Yo crecí en El Paso, Texas, y pues veíamos stand-up por televisión, había especiales que ponían por canales regulares y eso fue como mi introducción al stand-up. Pero la idea de ser comediante no la tuve como hasta los 14 años de edad, cuando veníamos caminando por la calle mi hermana mayor y un hermano menor mío, y los estaba haciendo reír y estaban atacados de risa, y yo, entre más se reían, más cosas decía, más locuras, no me acuerdo qué era, sí. Y se reían más, y mi hermana me dijo, deberías de ser comediante. Dije, pues sí, no lo había pensado, pero pues sí, ese sentimiento de hacer a alguien reír es algo que es único en el mundo, y como que mi familia siempre hemos sido de mucha risa, especialmente el lado de mi familia mexicano, porque aunque soy de Estados Unidos, mi mamá es de aquí, del estado de Chihuahua, y es de Camargo. Y soy mexicano, tengo familia que vive en Chihuahua, tenía familia que vivía en Juárez, ya nadie vive en Juárez, ya todos se han mudado a otros lugares. Sí. Por algo te iba a decir, todos se murieron. No se murieron. No, es cierto. No, de hecho tengo familia que se fue a vivir hasta Australia, de aquí, de Ciudad Juárez. Oh, wow. Sí, tengo una prima que estudió ingeniería electrónica y agarró trabajo en una compañía, Texas Instruments. Ajá. Y la mandaron a Yugoslavia cuando estaba joven, acababa de salir de la escuela, y se aventó unos años en Yugoslavia como un internado, ¿sí? Y se regresó a Juárez porque se terminó el internado. Porque se separó Yugoslavia, ¿no? Sí. No, y ella pues le gustó mucho la vida internacional, conocer otras culturas, y le ofrecieron trabajo en Sydney, Australia. Oh, nice. Y se fue para allá y le gustó mucho Sydney. Conoció un chavo allá, se casó con un ruso en Sydney. Sí. Okay. Y cuando se casó, vio cuánto le cobraron por su boda y lo poquito que le ofrecían. Y entonces ella decidió empezar su propia empresa de decoraciones de bodas, y ahorita tiene la empresa más grande de Sydney. Oh, nice. Sí, es de aquí de Juárez, y después se llevó a su hermano y a su mamá y a todos, y en eso trabajan. Ellos hacen mega bodas con flores y todo en Sydney, Australia, y son aquí de Juárez. Entonces
aunque soy gringo, pues soy mexicano y me siento muy mexicano. O sea, con los gringos me siento bien mexicano y con los mexicanos me siento bien gringo. Sí, Está raro. Sí, está es raro. una pequeña maldición. Yo no lo llamaría como una maldición, está No, chido. es bonito, es Está chido. bonito. Sí, hay costumbres en las dos culturas que son buenas, y hay costumbres que soy orgulloso de ser parte de ellas, tanto gringas como mexicanas, y hay costumbres de la cultura que prefiero no ser parte de ellos, de ambas, ¿sí? De ambas. Por ejemplo, los mexicanos son muy familiares, quieren mucho a su familia, la familia es lo más importante, y eso es muy bonito y es algo que yo he tratado de hacer con mi familia, y los gringos no tanto. Los gringos como que a los 18 años de edad te corren de la casa, te dicen ya estuvo, Sí. ya a ver cómo te las averiguas. Pero hay cosas en la cultura gringa que me gustan mucho, como la puntualidad. Y sí, y Sí, eso, cierto, sí, sí, eso sí. lo he tratado de asimilar también, ser puntual y familiar. Entonces es lo mejor de los dos mundos. Sí. La Sí. puntualidad, sí es cierto, porque los mexicanos no somos nada puntuales para nada. No, de hecho, la broma es que PM es puntualidad mexicana. Siempre tarde, siempre tarde. Siempre tarde, Sí. ¿verdad? Pero, y no es algo malo, o sea, necesariamente, bueno, es una buena costumbre el ser puntual, y como me identifico como gringo en cuanto a eso, yo trato de ser puntual a todo, es parte de nuestra cultura, pero pues también lo familiar es algo muy mexicano y es parte de mi cultura también. Entonces yo pienso que sí, es una bendición poder ser de las dos culturas, y pues me encanta México, me encanta la cultura mexicana en general. Ahorita voy a ir con otras preguntas que tienen que ver con cómo llegaste al stand-up mexicano, ¿no? Sí. Pero en español en español. general. Ajá. Pero antes de esto, ¿cómo decidiste subirte por primera vez a un escenario y Lo que arriesgarte a hacer los chistes? Sí, lo que pasó que yo me casé muy chavo, me casé a los 20 años de edad. Me casé con una muchacha de aquí de Juárez, de hecho, y tuvimos muy lindo matrimonio por los primeros 10 años, y luego como eso de los 11, 12 años, ella empezó a sentir como que se le escapaba la vida y no había vivido suficiente, y le pegó un poco la loquera, y pues me puso los cuernos, se fue y se acabó el matrimonio. Entonces, antes de eso, nos gustaba ir al club de comedia como pareja a ver stand-up. Y ya me estaba haciendo fan de la stand-up, pero no necesariamente de los chistes, sino que me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con ser un comediante. Y como que me había arrepentido un poco de no haberlo hecho cuando estaba chavo. Y ahora que me encontraba soltero y solo, dije, pues es mi oportunidad de hacer algo que a mí me gusta. Para mí no tengo ya tanta preocupación de que tengo que mantener a la familia como antes, aunque siempre mantuve a mi familia, pero ya no era la misma presión, yo ya tenía tiempo para mí. Y fue cuando me empecé a ir al club de comedia ahí en El Paso seguido, y le comenté a un comediante medio famoso en Estados Unidos que yo siempre quise ser comediante, que era algo que me había arrepentido de no haberlo podido haber hecho, y me dijo, pues eres comediante, te reto que te subas a un escenario antes de que se termine el mes. Y yo dije, un escenario, pues, ¿y eso cómo lo va a hacer? O sea, lo único que yo conocía era el club de comedia, y el club de comedia es para comediantes profesionales. Me dijo, no, busca en Google y vas a encontrar open mics, open mic es micrófono abierto para el que quiera intentar, o poesía, o música, o comedia, hay open mics de todo. Sí. Y es un micrófono abierto, o sea, te vas y te inscribes y te dejan subir al escenario. Y sí me puse a buscar, y ese fue un miércoles, porque los shows eran de miércoles a domingo en el club. Entonces yo siempre iba el miércoles, el primer show de la semana, a ver quién se estaba presentando, y ya platicamos después del show. Este comediante me dio mucho ánimo y me dijo que me retaba, y me dijo, ¿por qué no vienes el sábado de nuevo, ahora como mi invitado al show? Y
te presento a la gente que... Y sí me presentó a la gente que atiende ahí en el club, pero me presentó como comediante. Yo todavía ni me había parado en un escenario, pero él, ya me estaba recomendando me estaba presentando como un comediante. Me decía, él es comediante local. Y ahí me empezaron a tratar muy bien en el club. O sea, como que si yo fuera un comediante, aunque todavía no era. Y encontré un show que iba a ver, como un show de novatos que iba a ver ese domingo en El Paso. Y les mandé mensaje a los chavos que estaban en la producción de ese show, que quería aprender más de stand-up y participar tal vez participar, pero quería observar. Me invitaron a que fuera y resulta que era en un club ahí muy famoso del Paso que se llama The OP. O sea, era un club gay. Sí. Y yo dije, no, pues voy. Y fui, y cuando llegué me dijeron, pues haz 3 minutos. Y yo dije, no, pues yo vine a ver, pero lo que tú sabes, si tú sueñas con ser estandopero, tú tienes una rutina que en tu mente ya la tienes preparada, que ya has calado con tus amigos. Sí, ya la dices en la regadera cuando estás bañando. Sí, así es. Entonces, yo tenía mi rutina más o menos, de que yo pensé que me iba a ser súper famoso con esa rutina, pero pues no era buena rutina, apenas estaba intentando empezar en el stand-up. Y me subí al escenario esa primera vez, esa noche. Sí, fue ese domingo de esa misma semana. Y de ese momento en adelante no paré. Ya dije, esto es lo que quiero hacer. Y ese viernes me invitaron a un show, esa misma producción me invitó a un show en Las Cruces, Nuevo México. Me dijeron, ¿hiciste bien para ser tu primera vez? No creemos que es tu primera vez, pero pues lo había practicado bastante en la regadera. Sí. Y me invitaron a un show en viernes para que los acompañara, y yo fui como acompañante, pero no llegó un comediante. Entonces el promotor de ese show me invitó a que me subiera al escenario, y me subí, y después del show me dio $5. Sí, nice. Y dijo, pues no era mucha taquilla, pero aquí a todos se les paga, y ahí te corresponde lo tuyo, y me dio $5. Y fue la primera vez que yo gané dinero por hacer stand-up, y fue mi segunda vez en el escenario. Entonces no lo hice por el dinero, nunca fue el motivo. Para mí hacer a la gente reír es lo que vale. O sea, es la razón por la cual empecé a hacer stand-up. Y de ahí no paré. Trabajé incesantemente en todo lo que pude en el stand-up. Cada show que había, cada open mic, yo me presentaba cada semana. Hasta el punto de que la producción me invitó a que yo me encargara de la producción. Me decían, tú encárgate de la producción, tú siempre llegas a tiempo. Sí, siempre estás aquí. Te enseñamos cómo armar el equipo. Y ya me enseñaron a armar el equipo, porque yo no sabía nada del sonido ni de nada, y cómo ajustar los sonidos ni nada. Y me enseñaron ahí, y ya me puse yo llegaba temprano siempre a poner todo en el escenario, porque es bastante trabajo. Y los shows empezaban a tiempo, porque yo era muy puntual en ese sentido. Y me empezaron a dar más y más responsabilidad, hasta que me enseñaron a hacer ventas, cómo vender un show de stand-up a diferentes lugares. Entonces yo empecé pues no me gustaba mucho hacer bares y cantinas que hay gente cuestionable ahí, ¿sí? Entonces empecé a buscar restaurantes ya de más calidad y escenarios que se prestaban más para lo que es el stand-up. Y empecé a vender shows, y en menos de 2 años ya teníamos 11 lugares donde hacíamos shows semanales. Nice. Sí, lo hacíamos una vez al mes, pero como eran 11, pues nos alcanzaba a hacer un show cada semana. Y hay veces era viernes, sábado y domingo. Y me hice eso por un rato, y me lancé a Los Ángeles a hacer shows. Y cuando llegué a Los Ángeles, me trataron bien los comediantes de Los Ángeles, no me conocían, pero se portaron bien conmigo. Pero ahí se me abrieron los ojos de que realmente no íbamos a poder competir con ellos, porque había 20 open mics por semana en Los Ángeles. Y los chavos estaban subiendo 2, 3, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, 20 veces al mes.
Y uno, pues, wow. uno se estaba subiendo una vez a la semana, 2. Sí, entonces, ¿cómo compites con chavos que se están subiendo 20 veces a la semana? La experiencia de un chavo de 6 meses de comedia en Los Ángeles a un chavo de comedia de 6 meses en El Paso era muy grande. Entonces, regresé con la mentalidad de armar open mics y empecé a armar open mics. Empecé con cada lunes, ¿sí? Y buscaba lugares que se prestaban más, como lugares donde venden café o té, porque son más chiquitos, más acogedores, y ahí te puedes lanzar más, pues. Y llegué al punto a tener open mics lunes, martes, miércoles y jueves cada semana, y luego los shows en los fines de semana. Y eso pasó por 3, 4 años más. Y mientras tanto fui haciendo amigos en Los Ángeles y me empezaron a invitar a presentarme ahí con ellos. Y empecé a armar shows de más calidad en El Paso. Y los empecé a invitar a ellos. Entonces empezó a hacer como una conexión con Los Ángeles. Y cuando menos pensé, ya estaba trabajando más en Los Ángeles que en El Paso. Sí. Y escenarios, he tenido el privilegio de trabajar los escenarios más prestigiosos de Estados Unidos. Sí, Improv de Hollywood, Laugh Factory, Comedy Store, todo. Sí, de hecho, bueno, en la última gira de Franco Escamilla estuviste abriendo todos los shows. De hecho, yo entré a trabajar con Franco hace 3 años. Ajá. Y entré como suplente. El abridor regular era Richard Villa de Los Ángeles, y cuando él no podía por cualquier otro conflicto, me invitaban a mí a suplirlo. Ajá. Y empecé así, hice uno que otro show, y esos pues me invitaban a otras ciudades y yo abría el show. Y después de eso fue por la anécdota, la primera gira en la que estuve. Sí, y luego en RPM ya me invitaron como abridor, como la mitad de la gira. Y ahora con Payaso, pues ya he hecho como 10 fechas con él. Pero pues ahorita no hay shows. Sí, ahorita está todo ahorita parado. Está todo parado, pero, sí. Pero sí tuve la dicha de trabajar con Franco y el equipo de Franco, muy profesional, otro nivel de comedia, lo que manejan ellos en cuanto a producción y escenarios y todo. ¿Recuerdas cómo fue la experiencia que tuviste cuando te presentaste por primera vez en un teatro? Sí, lo que pasa que empecé presentándome en bares y después restaurantes un poquito más prestigiosos con un poquito mejor cupo y mesas y sillas y todo. Sí. Y que la gente iba precisamente a escuchar stand-up. Y luego no trabajé teatros hasta como mi 5º año de comedia o 4º año de comedia. Y no fue con Franco la primera vez. La primera vez que trabajé en un teatro fue con Richard Villa. De hecho, él tenía un programa de televisión que salió en Netflix y después ahora ya está en Prime. Se llama en Amazon Prime. Sí, se llama Sigue la Risa. Sí. Y ese teatro era un teatro pequeño, no era muy grande, unas 500 personas. Sí, no mucho más grande que un club de comedia en Estados Unidos. Por ejemplo, el Improv le cabe, algunos improvs, como el de Oxnard, que se llama Levity Live, le caben como 600 personas. Pero era un teatro pequeño. Pero fue grabación, entonces sí fue algo diferente. Había personas con cámaras en el escenario junto con uno. Había cámaras de esas que están en grúa. Y la cámara baja y sube, había drones, era una producción grande. Entonces sí es un poquito diferente. También grabé otro episodio de Sigue la Risa y ahí sí fue un teatro de 1,500 personas en Glendale, California, el teatro Alex. Y en ese programa pues sale La Chupitos y otros, Sofía Nina de Rivero y diferentes comediantes fuertes de aquí de México. Y es muy diferente porque alcanzas a ver como las primeras 10 hileras y luego ya nomás se ve un mar de gente. ¿Sí? Y luego pasa que
tienes que hacer o sea, las risas están más fuertes, los aplausos están más fuertes, hay más gente, pero tienes que hacer conciencia porque hay balcones. Entonces, cuando estás presentando tu set en un club de comedia, pues todos están abajo de ti y puedes platicar con la gente. Pero en un teatro están en el balcón y tienes que acordarte que hay gente en el balcón y a veces son 2 balcones, a veces son 3 balcones. Sí, Entonces tú tienes que proyectar hasta las personas de mero atrás. Y es un poquito diferente. Es muy lindo, es diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. O sea, si tu material es chistoso, la gente se va a reír. Es el mismo sentimiento, nomás que está un poco más magnificado, ¿sí? Más gente. Ok. ¿Y cómo haces este cambio del... ¿Por qué hacer este cambio del stand-up en inglés, que ya es una industria más establecida, a hacer el stand-up en español, que es algo que apenas hace unos años agarró forma? Y eso no del todo, todavía sí le falta. Sí. No, pasó antes de yo empezar stand-up en Estados Unidos, sí te dan una infracción automovilística, ¿sí? Ajá. El juez te manda a cursos de manejar defensivamente. Sí, es un programa. Okay. Si tú vas a este curso, te quitamos la infracción. Y es un curso de 6 horas. Es un curso súper aburrido, donde te enseñan videos de accidentes y cómo debes de evitar accidentes y por qué debes manejar con precaución. Y esto es para las aseguradoras y también para quitarte la infracción. Entonces, en Estados Unidos se les ocurrió a los comediantes certificarse en dar estos cursos. ¿Sí? Interesante. Entonces hacían clases de defensa, de manejo defensivo con comedia. Entonces Okay. los instructores eran comediantes ya establecidos y ellos daban el curso de 6 horas y te hacían reír las 6 horas para que no fuera tan aburrido. Sí. Eso suena muy interesante. Sí, entonces yo fui a uno de estos cursos y había un comediante ahí en El Paso que es de los más grandes del Paso. De hecho, yo creo que es el padrino de la comedia en El Paso. Se llama Patrick Candelaria y él tiene una escuela. Sí. Y Patrick nos explicó en esa clase que había una diferencia entre la comedia mexicana y la comedia americana. ¿Sí? Dijo, en la comedia mexicana, dice, se cuentan chistes y son personajes y ya más es como contar un chiste a su manera. Dice, todavía no llega la comedia gringa a México, donde cuentas anécdotas y historias chistosas de tu propia vida. Sí. ¿Sí? Entonces, observaciones o cosas que tú ves en la calle, que le ves el chiste a algo que tal vez no sea chistoso. ¿Sí? Okay, entonces dice, pero algún día tal vez llegue la comedia americana a México. ¿Sí? Pero ahorita no. Y me acuerdo que en ese momento yo pensé, si algún día yo puedo ser parte de eso, yo quiero ser parte de eso. ¿Sí? Va. Porque yo hablo los 2 idiomas y me gustaría poder ser parte de ese cambio en comedia, de poder presentar comedia gringa en México. ¿Sí? Y lo que pasa que hace poquito más de 6 años, casi 7 años, empezó el movimiento de stand-up en español en Estados Unidos. Ya tenía como 2-3 años en México. Nosotros no sabíamos que había stand-up en México, pensábamos que seguía igual, que eran cuentachistes, ¿sí? Y un amigo mío de Los Ángeles, ya lo mencioné, Richard Villa, fue a México y descubrió que había toda una escena de stand-up. Sí. Y conoció a todos los de la escena, conoció a Talavera, Sí, Escalante y todos los que estaban empezando. Sí, los que estaban empezando la escena de stand-up, o sea, estilo americano. Y digo estilo porque ya no es americano, ya es muy mexicano el estilo de stand-up que llevan en México. Sí. Sí, pero como que adoptaron los mismos conceptos del stand-up americano. Y cuando nos dimos cuenta de eso, pues quisimos ser parte de ello, porque aunque somos comediantes gringos y hacemos comedia en inglés, seguimos siendo comediantes latinos, ¿sí? Y aún siendo comediantes latinos, pues sí hay un poco de discriminación, un poco de racismo contra nosotros, ¿sí? Okay. Entonces como que uno siempre lucha por su patria,
sea mexicana, o sea, por el ser latino. Y nosotros, pues, nos llamó mucho la atención en poder hacer stand-up en español. Y Richard fue el pionero del stand-up en español en Estados Unidos. Y él me invitó, me dijo, Sam, vamos a armar un show con estos chavos de México en San Diego y te vas a presentar. Así me invitó. Y yo dije, órale, ¿cuándo nos presentamos? Y mi primera vez en el escenario en español fue catastrófico. Sí. Ok. Pero fue en San Diego y el público fue muy amable, pero lo bueno es que el público también eran bien pochos, o sea que ellos no nos criticaban tanto con el idioma. Oh, ok, Sí, ok. sí, entonces no estuvo tan mal. Lo comprendieron. Lo comprendieron. O sea, ellos decían, hablan perfecto español. Nosotros, Pero Roberto Flores fue el otro comediante que estuvo ahí con nosotros. Y de ahí empezó el movimiento de stand-up en español. Y a un Richard, o sea, lo criticaron mucho los comediantes latinos en Estados Unidos. Como que está bien que somos latinos, pero pues ya te estás pasando. O sea, como que deja ese beaner comedy allá y pues él lo motivó a seguir adelante y empezó a armar shows en español. Y fue el primero que tuvo shows en los clubes de comedia prestigiosos de Los Ángeles en español. Y no fue la gente. Porque no sabía lo que es el stand-up en español. No sabía de qué se trataba, ¿no? Sí, entonces fracasó Fracasó. en sus shows. O sea, no, había en estos teatros de 500 personas llegaban 100, sin mucho, que son muy bajos los números y los clubs no van a dejar que siga. Entonces Richard tomó un tiempo y estudió bien su estrategia de cómo mover el stand-up en Estados Unidos y fue muy listo en lo que hizo. Empezó a invitar comediantes ya establecidos mexicanos a presentarse en estos clubs en Los Ángeles, cuentachistes, ¿sí? Como La Chupitos y El Costeño y sí. Luis de Alba, o sea, personas ya bien establecidas en México, y empezó a entrometer estandoperos en los shows de ellos. O sea, los estandoperos abrían los shows y la gente iba a ver a Luis de Alba pero veían uno o dos estandoperos y con el tiempo empezó a crecer el deseo de tener stand-up en español y ahorita él puede tener un show de stand-up y va a la gente porque ya hay gente que es fan. Sí, ya la gente tiene el concepto de qué es el stand-up comedy. Entonces, él le movió y bajo la crítica de otros comediantes latinos que pues le echaban mucho, logró empezar el movimiento del stand-up en Estados Unidos. ¿Sí? Y pasan unos años y se conecta él con Franco y luego Franco se viene a Estados Unidos a hacer shows y ahí empezó el fenómeno del stand-up en español en Estados Unidos. Otros lo siguieron como los Tres Tristes Tigres y diferentes stand-uperos grandes y empiezan a llenar escenarios en México, ¿sí? A Alan Saldaña, a diferentes stand-uperos muy buenos de aquí de México. Entonces va creciendo poco a poco el movimiento. En un show de Franco estuvo Gabriel Iglesias como persona en el auditorio observando, porque él también sabía que la comedia mexicana era muy diferente a la americana. Y a él le contaron que Franco era diferente y él decía que él quería ver por sí mismo y fue y lo vio. Y después del show dijo, wow, o sea, esto es exactamente lo que yo estaba esperando, porque yo también quiero ser parte de la escena en español. Y se hicieron amigos en esa noche que fue a ver a Franco. Yo tuve la fortuna de ser el abridor de ese show. Y después se fue Fluffy a Monterrey a grabar La Mesa Reñoña con Franco y a presentarse en el show de él. Y hasta intercambiaron shows. O sea, le abrió Franco a él en uno en inglés. Y luego él le abrió a Franco en español en Las Vegas. ¿Y cómo le fue a Franco en inglés? A Franco le va muy bien. O sea, él habla muy bien inglés. Es una persona muy estudiosa. Es una persona que siempre... mucha gente piensa que se la pasa de pachanga, pero en realidad es puro trabajo con él. Y es una persona que
estudia mucho. Entonces, habla muy bien el idioma, sabe cómo escribir, sabe cómo redactar comedia. Entonces, él se presenta 15 minutos en Los Ángeles y la va bien. Interesante. Sí, entonces eso es cuando Gabriel Iglesias empezó a mostrar interés en el stand-up en español. Muchos de los que no, los haters, ¿sí? Ya se hicieron creyentes, y ahorita ya hay muchos diferentes bandos que están, según ellos, implementando el stand-up en español también. Hay muchos shows en Los Ángeles de diferentes producciones en que pues, ellos quieren ser parte del movimiento en español. Y últimamente un comediante muy grande de estadounidense, Tom Segura. Sí, Tom Él es Segura. peruano, entonces él empezó a hacer stand-up en español. Sí, de hecho, creo que este año vino aquí a El Paso y creo sus primeros 15 minutos los hizo en español. Y tiene un podcast ahorita, Tom Segura en español. Sí, lo he escuchado. Y hay muchos comediantes grandes que son latinos, no necesariamente mexicanos, hay puertorriqueños, hondureños, de diferentes nacionalidades que salen en ese podcast. Entonces, el movimiento ya está, el movimiento de stand-up. Y yo me siento afortunado de ser uno de los que empezó en ese movimiento y no tuve la oportunidad de practicar o ejercer el stand-up en español tan seguido como yo quisiera. Porque no hay realmente, aparte de Los Ángeles, no hay muchos lugares donde haya stand-up en español. Entonces, hace como un poquito más de un año, no, ya son casi 3 años también, que me conecté con los chavos de Late Night. Sí. Sí, y ellos ya traían stand-up en shows aquí en Juárez, y había trabajado con otros productores aquí locales haciendo shows en español, pero no me iba muy bien, porque es muy diferente el español que trabajamos en Estados Unidos al mexicano, ¿sí? El español mexicano, sí. Sí, entonces, pero hace como un año me lo propuse de invertirme más en el stand-up en español, y terminé mis fechas en inglés, y una que otra que sí hago cuando me contratan específicamente, pero ya tengo, antes de que pasara esto de la pandemia, ya llevaba un poquito más de año yendo a México una vez al mes a trabajar, ¿sí? A la Ciudad de México, ¿sí? A mejorar mi español y aprender cómo comunicarme con el público mexicano. Sí, es muy diferente, incluso siendo, por ejemplo, de aquí de Ciudad Juárez, ir a Ciudad de México, ya es un cambio en el tipo de chistes que cuentas o cómo te expresas, y ahora me imagino mucho más. Y sí, de aquí al Paso también tenemos muchas diferencias, y me imagino que es aún mayor de... Lo que yo aprendí en mi carrera gringa, por decir, lo aprendí como a los 2-3 años de estar trabajando constantemente. Aprendí que tienes que tocar material que sea suficientemente genérico para que la gente lo entienda, Sí. sin importar de dónde sea, porque lo chistoso es lo chistoso, pero no puede ser muy local, no puede ser referencias a cosas que son de tu pueblo, sí, tienen que ser cosas que se reconocen mundialmente. Sí, por ejemplo, si yo digo tacos Toro Bronco aquí en Juárez, pues todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero en la Ciudad de México no, pues, ¿cuáles son los tacos Toro Bronco? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un chiste hace referencia a esos tacos, pues es mejor si digo Taco Bell, algo más genérico. No, algo más genérico. Sí, algo o que si digo McDonald's, o algo que el público mundial entienda, porque esa es la meta. Mi meta es seguir trabajando en toda Latinoamérica, y no nomás exclusivamente en México. Me gustaría trabajar en toda Latinoamérica, y para hacer eso pues tienes que buscar temas que sean más en cuanto a la condición humana, que todos somos humanos, no importa cuál raza seamos, y hay cosas que son chistosas para cualquier ser humano porque pues, son cosas de la vida, ¿sí? Sí. Entonces esa ha sido mi meta, y pues me ha ido bien hasta ahorita. Estoy agradecido a Richard, que me abrió las puertas al principio y me invitó a ser parte de este movimiento, y ahora pues la verdad yo prefiero trabajar en México, y prefiero trabajar en México porque yo noto que el público
público es muy diferente que el gringo. El público gringo ya tiene como 70 años de comedia stand-up. Sí, el stand-up ya es y como durísimo. como que ya no sí les gusta, pero ya no les causa, ya no les causa la misma emoción, o que se ríen o lo que sea. Y en México, como que el público es más agradecido, ¿sí? Son, si se hacen tus fans, por decir, me cae mal la palabra fans, porque fan es fanático y yo prefiero amigos, ¿sí? Sí. Pero si se hacen tus fans, ¿sí? Son tus fans de por vida en México, ¿sí? Son muy amables. La hospitalidad, el sentido de familia es muy real todavía en México. Entonces, si alguien te quiere en México, te quiere. Sí, Y totalmente. Y te quiere para siempre. Y puedes contar el mismo chiste 20 veces y lo van a querer seguir ellos escuchando. Lo quieren seguir escuchando, te lo piden. Te lo piden, sí. Vas a contar el chiste de tal y... pues no le iba... cuéntalo, me gusta. Entonces, Sí. Estoy muy agradecido al público mexicano y latinoamericano y todo el público de habla hispana es completamente diferente y es muy fácil enamorarte de ese tipo de público, ¿sí? de sentir el cariño de ellos. Y promotores y dueños de los clubs de comedia, por ejemplo en México, los dueños del Beer Hall siempre me invitan a comer después de los shows y hasta las 3, 4 de la mañana estamos cenando en la casa de Toño, un pozolito. Oh, sí, delicioso. Y es como una familia extendida, entonces es algo muy lindo. ¿Sí? Y pues yo pienso seguirle mientras que tenga vida. Sí, de hecho, la familia del stand-up en México pues tiene sus roces, pero la mayoría de los comediantes pues se apoyan entre ellos, sí. Y bueno, trasladándolo un poco a la escena local, voy a ser muy específico. ¿Cómo ves el stand-up específicamente en Ciudad Juárez? Me parece muy bien. Yo pienso que hay varias producciones de comedia aquí. Para el que no sepa, producción es un chavo que decide armar un show y va y busca un local y consigue patrocinadores o X y trae su sonido, o el bar tiene su sonido y arma un show. En El Paso, pues hubo mucho pleito cuando yo empecé en el stand-up porque el club de comedia controlaba todo, así como una mafia. Sí. Entonces, para yo tener éxito y yo seguir moviéndome hacia adelante, pues yo rompí muchas de las reglas. O sea, ellos no querían que yo produciera mis propios shows. Y si producía un show, tenía que ser con puro talento local. No querían que yo trajera talento de afuera porque era competencia contra ellos. Entonces... ellos lo veían así. Sí, lo veían así. Muchos chavos que querían trabajar en el club no tenían oportunidad porque estaban muy cerradas las puertas. Tenías que llegar a ser un profesional a cierto nivel para que te permitieran trabajar ahí. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí un año, un poquito más de un año como abridor. Pero las reglas son de que si tú abres en tu club local, nunca vas a ser el estelar. Porque el estelar viene una vez al año o una vez cada 6 meses y mucho. Entonces, si tú quieres ser el abridor, ese es tu único jale, abrir. Entonces, yo llegué a un punto que dije, pues yo ya abrí más de un año aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, esto es todo. Ya llegué a la cima y empecé a armar shows en El Paso. Y muchos de los shows que armé, pues me traje talentos de Los Ángeles y Nueva York y diferentes lugares. Y los chavos que aspiraban a trabajar en el club no tenían oportunidad. Pues yo les di oportunidad. Les dije, pues, pónganle el jale y promuevan el show y vengan a ayudar a poner bocinas y les doy un spot en el show y pueden trabajar con fulano de tal y sutano de tal. Y empezó el movimiento en El Paso, y armamos muchos shows. Muchos buenos comediantes empezaron a trabajar con nosotros. Comediantes inclusive que como nomás trabajan una vez al año en el club de comedia y a veces se tardaban 2 años en trabajar ahí, decían, no, pues tú invítame, yo voy, te hago tu show en El Paso.
Entonces el club de comedia empezó a ver que teníamos éxito y poco a poco los fue jalando uno por uno a los chavos y ponerlos a darles oportunidad de trabajar en el club. Ajá. Y lo malo de eso no es que ellos se fueran, porque yo les dije, cuando les hablen del club, váyanse. O sea, es buena oportunidad Sí, sí. de trabajar en un club profesional. Pero como que ya estando ellos en el club, como que se les olvidó, ¿sí? La ayuda que se les brindó. Ajá. Y me voltearon la espalda. Entonces en El Paso yo tuve muchos enemigos por mucho tiempo y crueles. O sea, yo dije, wow. O sea, yo, Okay. sí, o sea, mucha malicia, ¿sí? Pero estaban siendo influenciados por el dueño del club y yo lo entiendo. Y yo seguí adelante y ya con el éxito que he tenido, como que ya todo eso se disminuyó. Ellos ya todos somos amigos otra vez. Pero algo que me gusta mucho de Juárez es que nos llevamos bien todos. Me siento más parte de la escena de Juárez que de la escena del Paso. Sí, en Juárez desde el principio todos me recibieron muy bien, me trataron como un colega, como un familiar. Sí, y trabajé con los chavos de Stand Up Juárez, Stand Dementes, trabajé con pues, los chavos de Late Night y nunca trabajé con Fronteriza, no porque no trabajara con ellos, pero porque el último show, el show donde me invitaron a trabajar fue en la casa de Oscar Burgos. Se canceló por lo de COVID, pero Okay. o sea, no estoy opuesto a trabajar con nadie aquí en Juárez, y yo pienso que aún todos trabajando con diferentes producciones, todos se llevan muy bien. Que yo sepa, yo no he visto riñas aquí con los comediantes, pleitos o envidias. Aunque sí hay diferentes bandos y que nomás trabajo con ellos, o yo nomás... Pero si tienes esa mentalidad de que yo nomás trabajo con fulano y nomás trabajo con sutano, pues te estás limitando en dónde vas a poder trabajar. Y todos somos independientes, somos free agents, podemos trabajar en donde se nos invite a trabajar. Sí, mientras no haya un contrato de por medio, tú puedes trabajar donde tú quieras. Y si hay contrato, pues ¿de cuánto estamos hablando? Porque la exclusividad, La exclusividad debe ser cara. Es cara, o sea, no. Sí, pero es muy linda la escena aquí en Juárez hasta ahorita. Yo pienso que es muy bonito lo que está pasando, como que hay un espíritu de cooperación. Todos están... Hay unos que no le ponen al jale, como en cualquier otra escena. Sí, y hay otros que le ponen muy duro y se ve luego y se nota en la rutina y se ve en su presentación. Y pues a nosotros nos da mucho orgullo verlo porque los vimos empezando y ya los vemos mejorando y sentimos como que tuvimos algo que ver ahí, aunque no sea cierto, ¿verdad? Sí. 100%, pero sí es bonito ver eso. Y luego hay unos que se enojan porque no tienen oportunidad, pero pues son los que no lo ponen a jale, los que no tienen oportunidad. Simple y sencillamente. Sí, es lo que comenté en algunas otras ocasiones. Aquí la oportunidad se le da a los que están jalando y los que están demostrando que están mejorando. Sabes que a mí, yo sé que el mexicano trabaja muy duro en Estados Unidos. Mi papá fue gringo. Ya falleció mi papá, pero mi papá fue 100% gringo. Pero él trabajaba igual de duro que un mexicano en Estados Unidos. Sí, él fue constructor, él fue carpintero estructural. Él hacía estructuras de madera. Y trabajó toda su vida. Y nos inculcó ese espíritu de trabajo a nosotros. Yo empecé a trabajar a los 12 años de edad en la construcción. Y empecé barriendo y empecé limpiando basuras y yendo a tirar el escombro, y después que ya empecé a manejar fui el traidor, yo iba y traía todo lo que necesitaba. Sí, y ya después en la escuela estudié soldadura y me hice soldador industrial, y aprendí a trabajar muy chavo, pero había un amigo que a mí me dijo algo una vez. Yo tenía como 17 años y él me dijo: Sam, te voy a dar un consejo. Yo veo que tú eres muy trabajador, te propones algo y lo logras. Este es el consejo que te voy a dar. Y dijo:
siempre hay trabajo para el que le gusta trabajar. Sí, totalmente. Siempre hay trabajo al que le gusta trabajar. Entonces, si tú eres una persona que te gusta trabajar, siempre vas a tener trabajo. Dijo, si tú ves que hay una basurita y agarras la escoba y te pones a barrer, alguien lo va a notar y alguien te va a ofrecer trabajo. Tú puedes no tener trabajo, pero como si tú te comides y tú, entonces te doy tu consejo que siempre seas trabajador y se te van a abrir las puertas. Y dicho y hecho, o sea, he aplicado eso a la comedia. Sí, yo he manejado 12 horas para presentarme 10 minutos. Sí, y sin paga, o sea, $10, $20 de paga. Pero me ofrecían un show en Los Ángeles o en cualquier otro lugar y yo decía, pues me la aviento. Y me costaba dinero, o sea, inversión de mi bolsa, porque pues, ni para la gasolina salía. Pero la oportunidad de trabajar en un escenario en otra ciudad, para mí valía la pena, sí. Sí, totalmente, y comprendo porque de los viajes que he hecho a Ciudad de México para probar nuevos escenarios, pues todo ha salido de mi bolsillo. Así y es. Sin haber recibido un pago de la mayoría de los lugares donde me presento, pero pues te das a conocer. Y ese es otro consejo que me dio una comediante famosa de Estados Unidos, muy buena comediante de 30 años de carrera, me dijo, Sam, si tú no inviertes en ti mismo, ¿cómo puedes convencer a otra gente que invierte en ti? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Entonces dijo, si tú no estás dispuesto a invertir en ti, ¿a quién vas a convencer que invierte en ti? Entonces nunca te dé pena invertir en ti mismo. Y esos viajes a México, los viajes que te has aventado, el dormir en un sillón en casa ajena, y amanecer todo torcido en la mañana, el convivir. Y a mí me tocó convivir con 4 comediantes en la misma habitación. Hay veces habitaciones de 2 camas. Sí, hacíamos una bardita así con almohadas. Sí. Y por mi negocio, yo tuve los recursos de siempre tener mi propio cuarto. Okay. Pero yo sabía que ellos no. ¿Sí? Entonces yo decía, pues yo tengo que cooperar, yo tengo que ser parte del equipo. Y yo hacía barditas de almohadas así entre yo y el otro comediante porque... Sí, eran 2 camas, pero los 4 dormían en la misma. 4 dormían en la misma habitación. Compartiendo el baño entre 4 y regaderas y no había suficientes toallas. Lo interesante es cuando tienen que compartir la regadera, pero lo hacen todos al mismo tiempo. No, yo no. No cabemos los 4 chavos. Sí. Sí. No. Y luego vas aprendiendo cosas como cuando vuelo no tanto, pero cuando ando en carretera yo cargo mi almohada y mi toalla siempre, porque hay hoteles donde te quedas que híjole, son de muerte. No sabes quién más ha usado esas almohadas y esas toallas, ¿no? Entonces yo cargo mi almohada y si llego a no cargar mi almohada, nada más con todo torcido del cuello y entonces yo ya tengo mi almohada y si no llevo mucho equipaje, hasta busco la manera de meter la almohada en la maleta y llevo mi toalla porque especialmente si vas con otros chavos, tal vez no te toquen toalla limpia, ¿sí? Entonces, si cargas tu toalla son cositas que vas aprendiendo con los años y dices, yo cargo mi almohada, yo cargo mi toalla, ¿sí? Y así por lo menos los bichos no me pican en la cara, ¿sí? Los chinches, ¿sí? Al menos, sí. Pero ha sido algo muy difícil y muy grato al mismo tiempo y así es, todo lo que vale la pena pues cuesta. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el show que recuerdas que ha sido el que más te ha gustado, el que más te ha agradado? Yo sé que ya después de tanto tiempo, pues, es difícil, pero... El show que más me gustó, y esto es no, tal vez no sea el más exitoso, pero yo creo que sí fue exitoso. Pero me tocó abrirle el show a Franco en Los Ángeles, en Ontario, California, que es una ciudad en las afueras de Los Ángeles, en la arena de Toyota. ¿Sí? Okay. Y era recientemente, el año pasado, había 5,000 personas en el auditorio. Pero lo que más me importó de ese show es que fueron mis hijas. Oh, wow. Sí. Y ellas no habían ido a un show mío ya como en 2-3 años, sí, o un poquito más, yo creo como 5 años, porque pues para ellas es el trabajo de mi papá, o sea, ellas no lo ven como que mi papá es artista, dicen, mi papá tiene comedia, mi papá va a trabajar, ¿sí?
Entonces, las invité a acompañarme a ese show. Andábamos en Los Ángeles. Yo andaba haciendo shows, pero a ellas les gusta ir mucho a Disneylandia. Son como... Son super fans de Disneylandia y teníamos pases anuales. Entonces, van seguido. Les gusta, saben toda la trivia de Disneylandia, cuando se construyó y dónde. Entonces, ellas son de esas... les gusta mucho Disney. Y ellas van conmigo a Los Ángeles para ir a Disney y yo me voy a trabajar. Y ellas las dejo en el parque y ellas se la divierten y yo me voy a trabajar. Entonces les dije, tengo show, es con Franco, me gustaría que fueran. Y las dos dijeron, ¿sabes qué, papá? Sí, queremos ir. Y fuimos a ese show y llegamos a la arena de Toyota y que van viendo la arena y dicen, wow, ¿para aquí te vas a presentar? Y les dije, sí. Y lo dijo, ¿y cuántos comediantes hay en el show? Dije, yo y Franco. Y luego me dijo, o sea, ¿más tú y Franco? Le digo, sí. O sea, que tú eres el abridor, el único abridor. Le digo, sí, yo voy a abrir el show. Y ella dice, wow. Sí, entonces, ya en ese nivel, ya es completamente diferente todo. Y luego es Los Ángeles, o sea que es un mercado fuerte. Sí. Y fueron conmigo por atrás a seguridad, ¿sí? Y ya en cuanto llegamos, pues nos sigue seguridad hasta dentro de la arena, por atrás, y es todo por atrás, la entrada, y ya entras y hay grúas y trocas y seguridad, y todos traen su radio, y nos van encaminando por los pasillos, y traemos cafetes, y es como que... wow, o sea, esto ya es otro nivel. Sí, digo, no, sí, y luego llegamos al lugar y pues los camerinos surtidos de todo y salió Franco a saludarlas y muy amable con ellas, muy respetuoso. Él les dijo, su papá habla muy bien de ustedes, me da mucho gusto finalmente conocerlas. Dice, siento que las conozco, dice, pero me da mucho gusto que están aquí, ¿sí? Y me da gusto que estén aquí para que vean a su papá triunfar, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los mejores presentaciones que tuve, o sea, me fue muy bien en esa presentación. Ya llevaba como 8 shows de payaso de este tour, entonces ya andaba un poco ya más a gusto con mi rutina. Y a 5,000 personas, o sea, estaba grande, era una arena así como deportiva. Sí. Y después del show me topé con un señor en el pasillo, ya después de que se terminó todo, y me dijo, wow, o sea, ¿quién eres tú? Dice, yo vi tu show, me gustó mucho tu show, yo nunca supe nada de ti, no sé quién eres, ¿de dónde saliste? Y ese cuate es el Piolín, ¿sí? El Piolín de la mañana. Sí, el locutor de radio. El locutor de radio en Estados Unidos, sí. Y me dijo, me gustaría que vinieras a mi show. Entonces él me invitó a su show el día siguiente. Bueno, ese era un sábado en la noche, entonces me dijo, el lunes ven a mi show. Y me presenté con el Piolín en su show de radio, me entrevistó. Y luego, como iban mis hijas conmigo, pues las invitó al aire también. Y ahí estuvimos los tres en el show del Piolín. Entonces... y para mí ese ha sido lo máximo en mucho tiempo, ¿sí? El poder, y era más el orgullo que sentí de que mis hijas pudieran verme en ese escenario y decir, wow, papá, cómo has crecido en esto. O sea, ya entendemos por qué tantas noches, porque mis hijas viven conmigo, yo soy papá soltero. Ajá. Sí, entonces soy papá luchón. Sí, entonces, ellas han sacrificado muchas noches haciendo otras cosas mientras que yo voy a trabajar y dicen, vemos que no ha sido para nada. O sea, entonces, esa tiene que ser la mejor experiencia que he tenido en comedia hasta ahorita. Qué genial, la verdad. Yeah. Y qué envidia, de verdad. Sí. Pero eso, es envidia buena. Y eso yo digo que es más que lo que sentí cuando salió el especial de Richard en Netflix, Sigue la Risa, y que, porque yo no lo grabamos para Netflix, lo grabamos para DirecTV. Ajá.
Entonces yo pensé que nadie jamás iba a ver ese programa. Sí. Sí, de hecho. Sí, y un día para otro que me empiezan a etiquetar en redes sociales y cuando menos pensé, pues estábamos en Netflix y sentí mucho orgullo cuando salió de Netflix y muy contento. Es una rutina de 5 minutos y es cuando apenas empezaba, entonces el español está más mocho, estoy batallando, mis chistes no estaban bien cultivados. Sí. No me gusta, ¿sí? Pero ves, me da orgullo. Bueno, esta experiencia que tuve hace poco sobresale a la de Netflix. Sí, y de hecho, pues sí, ya hace un buen rato que vi tu rutina en Sigue la Risa y la veo y digo, es la misma, pero está 10 veces mejorada. Se ve que ya la trabajó, ya está Y el idioma. muchísimo mejor. Sí, Sí, practicando, el idioma. porque no había dónde practicar y me han ayudado mucho ustedes aquí en Juárez, porque aquí es donde practico más en español. Entonces, la fluidez, la pronunciación, anécdotas, los modismos, ¿sí? Ya más los capto. Porque antes no tenía nada de modismos. Y ahora ando en México y pues, quiero unos tacos de pastor. Sí, Ya con acento. se le va pegando el acento y todo. Entonces, ayuda mucho a estar aquí. Y hay un factor bien interesante cuando te presentas, y lo he visto en varios open mics o shows aquí en Juárez, y es este efecto que provocas cuando te presentan y dices que eres de Estados Unidos y empiezas a hablar pues con el acento, ¿no? Gringo. Uh-huh. Y toda la gente es como que, ¿y este güey de dónde salió? Yeah. Y luego empiezas con tus primeros remates y te ganas el público rapidísimo y ya generan empatía y ya tienes el público de tu lado, pero al principio es como un cierto rechazo raro. Lo que yo me di cuenta y tuve que trabajar un rato en México para entenderlo, pero la gente por lo general no te quiere desde el principio, simple y sencillamente porque eres de Estados Unidos, ¿sí? Entonces la mentalidad es de que te crees mucho porque eres de Estados Unidos. Entonces si tú te crees mucho, pues no te quiero, ¿sí? Entonces yo tuve que aprender a darles a saber a ellos que yo soy el mismo que ellos, ¿sí? Que tenemos las mismas batallas, los mismos pleitos, que la vida es la misma. Entonces ese es el reto. El reto es ayudarlos a ellos a ponerme al mismo nivel que ellos vean que yo soy igual que ellos y que yo no me creo mucho por ser de Estados Unidos, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es burlarme un poco de ser de Estados Unidos. Sí. Porque todo el mundo piensa que es mejor Estados Unidos o que uno cree que es mejor Estados Unidos, pero así como se gana, se gasta. O sea, la vida es cara en Estados Unidos. Y el poder sobrevivir en Estados Unidos es igual de difícil que en México, aunque yo voy a decir que en México es un poquito más difícil, obviamente, pero hay mucha gente viviendo en la calle en Estados Unidos, muchos homeless, sí, porque no es fácil y hay muchas presiones y es muy fácil endeudarte en Estados Unidos. En Estados Unidos los créditos son muy fáciles y la gente puede aparentar tener más, pero sufre más porque no puede con los créditos, ¿sí? Entonces, aunque en México ustedes resolvieron el problema de los homeless bien chingón, o sea, dejan que se mueran de hambre. Sí, pero no. Es selección natural. Sí. No, yo veo a los chavos en el semáforo y los veo haciendo malabares y los veo haciendo, y digo, pues, este güey se merece 20 pesos. O sea, él está jalando por su feria. Sí. Los homeless en Estados Unidos tienen seguro social. Y los homeless en Estados Unidos están gordos. O sea, esa es parte de mi rutina. Hay gordos homeless en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Pero la verdad es que no importa de qué país sea uno, la vida es dura. Y si no es dura por razones económicas, es dura por razones de familia, ¿sí? Como en México a lo mejor la gente no tiene los mismos recursos que en Estados Unidos, pero tiene una mina de oro en cuanto a su familia, o sea, su mamá, su papá, los hijos, los tíos, los abuelos, ¿sí? Entonces, tener que llegar a un nivel con el público que ellos entiendan que la condición humana es la misma y que yo no me creo mucho por ser de Estados Unidos y que soy igual que ellos
y eso me los gana, ¿sí? Pero fue difícil al principio entender eso, entender que entender el punto de vista de ellos en cuanto a uno, ¿sí? Y luego, pues, los mexicanos son bien albureros, son bien, sí, regazones. Entonces, si dices algo mal, te la riegan, ¿sí? No, y aparte la deformación del habla para los diferentes tipos de lugares. Sí, los modismos. Los sí, modismos, sí. Los acentos, sí, Entonces, ha sido algo muy gratificante el poder llegar a conocer personas en México y entender la condición de México y entender la condición de uno y tratar de llegar a un terreno común, ¿sí? Y eso ha sido el reto. Sí, es muy lindo. O sea, México tiene mucho mejor comida que Estados Unidos. Sí. Y estoy hablando de toda la República Mexicana, no nomás en México, sí, toda la República. Entonces, México es muy lindo. O sea, tiene... A mí me gusta mucho este país. ¿Sí? Y yo pienso que no necesariamente quiere decir que Estados Unidos sea mejor. O sea, es mejor en ciertas formas, pero es mejor México en otras formas. Y es poder aceptar y adaptarte a las dos formas. Pues bien, Sam. ¿Y cuál recuerdas tú que haya sido el peor show que has dado? Fue... Ni siquiera tuviste que pensar. Fue una de las primeras veces que me presenté en Los Ángeles. Me presenté en un bar. Se llamaba el 58. Era un bar... era como un bar deportivo. Ajá. Pero enseguida tenían un antro, pero de banda. Se llamaba Rodeo. Oh, Latino, okay. sí. O sea, así de conjuntos y todo. Y ese bar, el 58, como que si tú te presentabas ahí, ya agarrabas renombre. O sea, podrías no haberte presentado en ningún otro club, pero decías, yo me presenté en el 58 y decían, wow. O sea, porque estaba dificilísimo el público ahí. Y me presenté ahí por primera vez y yo quise hacerme el chistosito y me burlé de los Dodgers, que es el equipo de Los Ángeles, del béisbol. Sí. Y el público se me volteó en menos de 2 minutos y me dieron la luz y me tuve que bajar del escenario porque ya me iban a linchar, ¿sí? Y me acuerdo que ese show estuvo pésimo. Fue Halloween, el día de Halloween. Toda la gente andaba en disfraz, ¿sí? Y luego a la mitad del show empezaba la banda y se oía la música enseguida a todo vuelo. Y me acuerdo que después del show estábamos todos atrás, porque es muy común en la comedia que todos se paran atrás a esperar al público. Sí. Sí, y estaba esperando atrás a saludar a la gente y llegó un cuate con el comediante que estaba en la fila antes que yo. Y, muy bonito tu show, me gustó mucho, eres muy chistoso. Luego me volteó a ver a mí y luego se me brincó y se fue con el otro. Me gustó mucho tu show. Ese show me hizo pensar en renunciar a la comedia. Sí. Wow. Yeah. Algo me pasó así a mucho menor escala, ¿verdad? En Delicias. Me llevó Pepe a hacer un show allá a Delicias y le pregunté, oye Pepe, ¿cuál es la colonia como que más culera, no? Aquí en Delicias como para hacer referencia a un chiste que tengo, a modificarlo a que sea allá y pues me dijo, ¿verdad? Pero después me di cuenta que me dio mala información. Sí era de los barrios más, pues... Pero el público era de ahí, así de Sí. que, no. Estábamos a 2 cuadras de ese barrio y todos los que iban a ese bar eran de ahí. Entonces cuando pasó eso fue como que, ok, voy a cambiar de tema porque esto ya no va a salir. Y eso, sí. eso es lo que te hace fuerte, porque yo pensé, a lo mejor esto no es para mí. A lo mejor yo en El Paso soy chistoso porque conozco a la gente, pero a lo mejor esto no es para mí. Y pasó algo bonito, como un año después me volví a ir a Los Ángeles y me topé con un promotor de ese show. Y me dijo, Sam, ¿por qué no me avisaste que ibas a estar? Le dije, porque me fue la patada y me da vergüenza avisarte que aquí estoy. Dijo, no te preocupes. Y él me dio como
3 o 4 shows más ese fin de semana que él tenía. Y me empecé a subir más en ese tipo de escenario. Y me fui curtiendo y aprendiendo a trabajar ese tipo de público. Sí, y de hecho, mi amigo Richard Villa es el que dice, cuando te presentas en un club de comedia es como que estás boxeando. Todo está muy bonito, todos traen guantes, te estás golpeando con guantes. Dice, cuando te presentas en lugares como el 58 es como que vas a una pelea de navajas. Sí. Entonces Okay. si tú puedes dominar un club de esos, entonces un club de comedia es fácil. Ok. Y sí, dicho y hecho, es verdad. Excelente, Sam. Bueno, voy a hacerte una pequeña ronda de preguntas rápidas. Ok. ¿Sí? Vas a contestar lo más rápido que puedas. Bueno. Sí. What? No hablo. Okay. I just forgot. Ok, ¿cuál fue la última mentira que dijiste? No hablo. Muy sencilla, muy sencilla. Ok. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que menos te gusta? A la panza. Ok. ¿Cuál es tu mayor adicción? Los puros. Los puros, bien. ¿Cuál es tu oreja favorita? No sé. Voy a escoger la derecha. No sé. Bueno, yo digo que la izquierda, porque con esta hablo por teléfono. No puedo hablar así. No sé por qué. No puedo hablar así. Entonces tiene que ser la izquierda. Buen punto. O Okay. a tu derecha. Sí. No, sigue siendo la misma. Sí, no puedo hablar si no te pongo el teléfono. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Ser solo capaz de gritar o ser solo capaz de susurrar? Susurrar. ¿Prefieres solo susurrar? Sí, porque puedo usar el micrófono. Oh, nice. No lo he pensado. Sí, no, porque pues gritar, olvídate, cae gorda la gente que se la pasa gritando. Sí. ¿Quién ganaría una pelea entre un churro y un hot dog? Un hot dog para mí. ¿Por qué? Pues tiene más carne. Es beefy. Ay, sí, tiene sustancia. Ok. Si pudieras fundar tu propio país, pero tuvieras que eliminar un solo país para poderlo crear, ¿por qué eliminarías Honduras? Ay, sí, No te creas, ¿cuál eliminarías? No, de hecho, Honduras, de ahí me gustan los puros, entonces... Oh, va. Ya, entonces... ¿Te podrías apropiarte de ahí? Estaría chido. Sí. Ok. No, si tuviera que eliminar un país para fundar mi propio país, yo creo sería como una de las islas del Caribe, yo creo. Una de esas que nadie conoce. Sí. Solo los que viven ahí la Sí, conocen. solo Okay. los que viven ahí. Bien. ¿Qué prefieres? ¿No comprender nunca a nadie o que nadie te comprenda nunca? No comprender nunca a nadie. Es muy desesperante porque me pasa muy seguido que yo estoy explicando cosas y la gente me dice que sí y no entendieron nada de lo que digo. Sí, eso me pasa mucho en el trabajo porque hacemos cosas técnicas y vas a hacer esto y esto y esto y esto y lo otro, ¿me entiendes? Y le vamos a hacer así, así. Y luego llega así, ¿qué hiciste? Y luego, pues es que no entendí. Sí, pero ¿por qué no me dijiste que no entendí? Sí, entonces es muy desesperante hablar y que no te entienda la gente. Sí. De hecho, yo podría ser comediante si todos me entienden, aunque yo no entendiera a nadie. Y al revés, ¿no? Buen punto. Muy buen punto. ¿What? Sí. No entiendo. Sí, ¿verdad? No sé qué estás hablando. No sé qué estás hablando, pero el otro día. Ok, como no entendí eso, voy a seguir a la siguiente pregunta. Si supieras que te vas a morir exactamente en un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir ahorita? La verdad es que yo vivo la vida como que me voy a morir mañana. Siempre. Ok. ¿Sí? Yo a mis hijas todos los días les digo que las quiero. Les doy su besito en la noche antes de dormir.
claro que sí estoy con ellas porque a veces ando afuera pero yo trato de vivir como que si mañana es mi último día. Trato de tener las cosas preparadas, que haya suficiente comida en el refri. Tengo planes de contingencia con mis hijas. Si llega a pasar esto, ustedes hagan esto. ¿Sí? Porque la vida es un regalo y no sabemos. Sí, no sabemos. Entonces, muchas veces a mí mi propia familia me critica por ser comediante. Me dicen, si tú te dedicaras 100% a la construcción metálica, que es lo que hago, serías millonario. Dicen, ¿por qué estás siguiendo este sueño de ser comediante si tú tienes talento en armar estructuras y soldar y hacer cosas metálicas? Y les dije, es que yo no me levanto en la mañana pensando a ver a quién le puedo armar un cerco hoy, o a ver a quién le puedo armar una bodega, ¿sí? Yo me levanto y digo, quiero hacer a la gente reír. Entonces, si mañana me muero, pues yo viví la vida a lo máximo. Viajo todo el tiempo, hago comedia, hago a la gente reír, tengo amigos por todo el mundo. No tengo muchos lujos porque los invierto en mi carrera, pero yo trato de vivir a lo máximo. Excelente. Ok. Y más que nada yo creo que sería porque pues es más divertido, ¿no? Uh-huh. es más divertido hacer reír a la gente. Sí, o sea, si ves el rango de emoción humana, sí, está desde la miseria y el dolor y la angustia, y luego a la felicidad. Bueno, la risa está más cerca de la felicidad. Sí, entonces cuando tú puedes ir a un escenario y hacer a la gente reírse y olvidarse de sus problemas por 15 minutos, 20 minutos, una hora, lo que te corresponda, pero tú puedes trasladar a alguien del mundo de la miseria al mundo de la felicidad. ¿Qué más bonito hay en la vida? Sí, el poder compartir felicidad con la gente. Nice. Eso es lo que es la comedia. Muy bien. Y bueno, voy a cambiar un poquito drástico el tema. Bueno. ¿Qué prefieres? Bueno, antes de esta pregunta, perdón. ¿Cuál es la comida que menos te gusta? No me gusta la comida vietnamita o thai. Sí. Sí. No me gusta. No, es mi menos favorita. Y yo sé que a mucha gente le encanta. Pero el pho y todo eso. Algo de cómo sabe el caldo, medio dulce, medio saladito. Okay. No. Ok, sí. ¿Y qué prefieres? ¿Tener sexo por el resto de tu vida todas las veces que quieras, pero solo poder comer comida thai o de ese tipo? ¿O tener una vida sin sexo, pero poder comer lo que tú quieras? O sea, yo ya tengo una vida sin sexo y como lo que quiero. O sea, eso ya se nota. O sea. Pero si tuviera la opción de escoger. Me podría acostumbrar a la comida Thai. Ok. Un spring roll. Ay, sí. Me como los puros noodles. No le hace. Y bueno, Sam, ¿en dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Mis redes sociales son sencillas. Me puedes encontrar bajo Tu Amigo Sam. ¿Sí? ¿Tu Amigo Sam? Tu Amigo Sam. Sí, está en Instagram, Facebook, Twitter. Casi no me subo a Twitter, aunque yo sé que debería, porque es donde todos se comunican los más grandes. Más bien estoy en Facebook y en Instagram. Tengo Snapchat y tengo diferentes, todo está bajo Tu Amigo Sam, pero lo cambié porque pues en mi carrera gringa era Sam Butler Comedy, o sea, yo era, sí, pero en los shows en español nadie se acordaba. ¿Sí? Entonces, difícil entonces yo tuve que pensar mucho en cómo quería que se acordaran de mí y me acuerdo que le pregunté a Brian, el manejador de Franco, y él dijo, pues ponle el tío Sam. O sea, me decía cosas así. Y la pensé mucho y hasta que dije,
Lo que yo quiero que la gente sepa es que yo estoy para ser tu amigo. Entonces, es un buen mensaje, tu amigo Sam. Entonces me puedes encontrar bajo tu amigo Sam en Instagram o Facebook, donde más me pueden encontrar. Si quieren añadirme en Twitter y Snapchat, pues qué chido, pero casi no me subo a esas plataformas. Ok. Y pues, básicamente eso es todo. Muy bien. Bueno, pues si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a alguno de los invitados, háganmelo saber. En Instagram y Facebook como el del Chaleco Pregunta. Sin chaleco. Sin chaleco en esta edición. Nada, es porque ya me conocen por el chaleco. No, pues es exclusiva porque el chaleco ahora. O también en mis redes como comediante, @elturicata, Facebook como el Turi de la Cruz nada más. Y pues recuerden que no hay una pregunta tonta, solamente hay una pregunta que no puede hacer comedia en 2 idiomas. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias por venir, Sam. La verdad, ha sido de los invitados más corteses que he tenido. No, pues no sé, no soy muy majadero. No, ya vi, en varias ocasiones intenté ¿Sí? ponerte no es cierto. En la cruz. No, no es cierto, no. No, y sabes que cuando empecé mi carrera de stand-up, y los dejo con esto, pero cuando empecé mi carrera de stand-up era más vulgar. Y un día me di cuenta que mis hijas iban a estar viendo mi stand-up en YouTube algún día o en televisión algún día. Sí, mis papás, sí, mi familia. Entonces dije, me voy a poder sentir orgulloso de lo que vean. Y cambié. ¿Sí? Y ha sido una bendición porque yo puedo trabajar desde shows limpios hasta shows azules o rojos, ¿cómo lo dicen? Sí, pues sí, es más sí. Humor negro más. Humor negro, pues, es más fácil tomar algo limpio y hacerlo sucio que algo sucio y hacerlo limpio. Entonces, un consejo, si eres comediante, estás empezando, empieza con humor blanco y ve trabajando y ve practicando y aprendiendo cómo hacer a la gente reír con humor blanco. Y después lo puedes hacer negro si quieres. Ok, muy bien. Así que, hablando de humor negro, si no han visto mi video en YouTube, vayan antes de que lo baje porque tal vez puedo tener hijas algún día. Es que lo van a ver, o sea. Sí, lo van a ver. Y pues yo me puse a pensar, dije, yo no quiero tener vergüenza. Aunque ya mis hijas ya 10 años, o sea, ellas ya son adultos. Ya están acostumbradas a mi humor y saben que cualquier locura y ya no se asustan. Pero pues yo pensé en eso cuando estaban bien chiquillas y sí me daba un poco de pena, la verdad. Ok. Pues bueno, muchas gracias por venir, Sam. Gracias por invitarme. Y bueno, aquí cerramos este podcast y recuerden escucharnos un episodio nuevo todos los jueves. Y pues nada, es todo por hoy. Gracias. Gracias. Bye.